En este caso, lo que vamos a ver es el estudio de las asíntotas oblicuas. Otra vez lo mismo. Lo primero que tendré que saber es qué es una asíntota oblicua. ¿Qué es una asíntota oblicua? Bueno, pues una asíntota oblicua en este caso es una recta que no va a ser ni horizontal, que es la que hemos estudiado ya antes, asíntota horizontal, ni vertical, que también hemos estudiado antes, es decir, que va a ser una recta de esa forma. Lo primero que tengo que tener claro es si es una recta de esta forma a la que se va a acercar la función y tengo que dar su ecuación. Tengo que tener clara cómo es su ecuación. ¿Cómo es la ecuación de una recta de ese tipo? Bueno, pues sabemos de años anteriores que la ecuación de una recta va a venir dada por mx igual a mx más n. Vale. Lo que tengo que tener claro también es qué es m y qué es n. ¿De acuerdo? M expresa la pendiente de la recta. La pendiente de la recta. Que bueno, por repasar un poco. Si esta es la inclinación, el ángulo que forma la recta con el eje horizontal positivo, m, el concepto de pendiente va a ser igual a la tangente de la inclinación. Ese es el concepto. Que bueno, para lo que vamos a hacer hoy no lo vamos a necesitar, pero un poco por repasar conceptos que deberíais saberos. Es decir, que m, que es la pendiente de la recta, se define como la tangente de la inclinación, la tangente de ese ángulo. ¿De acuerdo? ¿Y qué era n? N justamente era el punto de corte que le llamamos ordenada en el origen, es decir, el punto de corte de la recta con el eje de las íes. Vale, bueno, pues en este caso, para esta recta, eso sería n. Bien, pues si lo que yo quiero dar es una asíntota oblicua, voy a tener que dar esa recta. Y mi preocupación va a ser buscar la ecuación de esa recta. Por lo tanto, ¿mi objetivo cuál va a ser? Va a ser buscar m y buscar n. ¿De acuerdo? Bien, la cuestión es, justamente, antes de meternos en un ejemplo concreto, centrarnos en cómo calculamos m y cómo calculamos n. Fijaros, si esto es una asíntota, ¿de acuerdo? La función tiene que tender a acercarse mucho a ella. Por aquí o por aquí, por encima o por debajo. Que eso, pues igual, tenemos que hacer al final un estudio si lo hace por encima o por debajo. Pero primero tenemos que determinar a dónde se acerca, a qué recta se acerca. Esta es la función y esta es la recta. Vamos a poner y, para que quede claro. Bien, pues fijaros, ¿a alguien se le ocurriría cómo calcular m? Bueno, pues lo que está muy claro es que si f se está acercando a esa recta, están muy juntos. Para entender los cálculos que vamos a hacer posteriormente, fijaros en una cosa. Si yo pidiera calcular el límite cuando x tiende al infinito, es decir, que estamos hablando como siempre, cuando estamos hablando de tendencias, vemos lo que pasa al infinito, a ver si la función se acerca o no a esa recta, a esa asíntota oblicua. Vale, dices, bueno, pues voy a estudiar el límite del infinito. ¿El límite infinito de qué? Imaginaros que yo hago el cociente, el límite de este cociente, f de x entre la asíntota. Si la función se está acercando mucho a esta asíntota, es decir, está tan cerca, el cociente, ¿cuánto va a ser? En el infinito, por supuesto, en el infinito. Por aquí en el infinito, este cociente, ¿cuánto va a dar? Pues hombre, si esto y esto es prácticamente igual y lo divido, ese cociente, ¿cuánto va a dar? 1, por lógica, ¿sí o no? Dices, están tan pegadas, si haces un cociente que casi es lo mismo, ese límite va a tender a 1, ¿sí o no? Vale, dices, bien, sí, eso tiene sentido, pero ¿cómo calculo m? Que todavía no me lo has dicho. Pues hombre, lo que estoy diciendo es una idea de cómo calcular m. Porque si razonamos un poco y dices, si calculo ahora el límite de f de x, ¿de acuerdo? Y entiendo lo que estoy entendiendo, que es que prácticamente f de x se está acercando ¿a qué? A la asíntota, a mx más n. Dices, prácticamente en el infinito la función se está acercando a la asíntota. Dices, vale, dices, si yo quiero en realidad obtener con un límite en el infinito, quiero obtener ese valor de m, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Pues dividir f de x entre ¿qué? Entre x. ¿Por qué? Porque si esto se está acercando a esta función, es decir, a la asíntota, y hago este límite en el infinito, la asíntota entre x, este límite justamente ¿cuánto va a dar? Ese límite va a dar justamente lo que yo estaba buscando, m. Luego, efectivamente, si yo hago este límite, cuando x tiende a infinito, de f de x partido de x, de la función partido de x, y esto me da un número determinado, es decir, que no sea más infinito ni menos infinito, y tampoco puede ser cero, es decir, cualquier número distinto de cero, infinito o menos infinito, justamente lo que voy a calcular
haciendo el límite de este cociente, si realmente esta función se acerca a una recta, a una asíntota, ¿de acuerdo? En el infinito, y lo divido después entre x, ese cociente que me va a dar, ese cociente me va a dar m. Justo la pendiente de la recta, ya tendré la pendiente de la recta, después lo veremos por un ejemplo. Dice, vale, ya he entendido cómo calcular m. Dices, divides la función entre x y calculas el límite del infinito, y si esta función se está acercando a esa recta, cuando haga este cociente, ese límite tiene que dar m, es decir, la pendiente de la recta. Basándonos, como digo, en que si la función está cerca de la recta, pues eso, y si hiciera este cociente, esto no vale para nada en el cálculo, simplemente es un poco para que entendamos que esta función se está acercando a esto. Si hago límite del infinito de algo que es igual, ese cociente es 1. Dice, bueno, pues voy a variar este límite para pensar cómo calcular m. Dice, bueno, pues si hago el límite de esa función que se está acercando a esto, y en vez de dividir entre la recta entera, divido solo entre x, ese cociente te tiene que dar m. ¿De acuerdo? La pendiente. Dice, vale. Dice, pero ahora nos falta calcular n. ¿Cómo calculamos n? Pues fijaros otra vez, razonando un poco, dices, bueno, si calculo el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De f de x. ¿A qué se está acercando f de x otra vez? Pues se está acercando a mx más n. Si se acerca a una asíntota de oblicua, tiene que ser de ese tipo. Dices, ¿y cómo calculo entonces n? Pues si esta función se está acercando mucho a esto, y ahora le hago a esta función, le resto mx, si a esta función que se está acercando a esto, ahora le resto mx, el resultado de esto en el infinito, repito, en el infinito solamente, ¿cuánto tiene que dar? Pues hombre, claro, n. Si a esto se está acercando a todo esto y hago y le resto esta parte, ¿qué me da? N, por lógica. Dices, claro, dices, pues sí, la verdad es que el razonamiento no es muy complejo. Dices, si esta función se acerca a esta asíntota que tiene esta ecuación y ahora divides por x, claro, el límite del infinito, por lo que sabemos ya de límites en el infinito, justamente te va a dar el cociente entre los coeficientes de los términos de mayor grado, m entre 1, m. Dices, vale, ya tengo m. Dices, ¿y cómo calculo n? Dices, pues de la misma manera. Dices, si la función se está acercando a mx más n, dices, si ahora le resto, si esto se está acercando a esto, y le resto esta parte en el infinito, repito, y en menos infinito, esto habría que hacerlo en infinito, y en menos infinito, dices, si le resto esta parte, ¿cuánto quedaría? Pues justo, lo que estaba esperando, n. ¿Se entiende o no?